Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos al episodio número 50 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto, querido oyente y televidente, darle la más cordial bienvenida a este episodio, a esta conversación sobre el Evangelio según San Juan. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado de estar aquí junto a todos, esperando que esto sea de una gran bendición, como lo ha sido ya para nosotros. Siempre ha sido así. Hemos estado conversando desde ayer acerca de este pasaje, Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante, y hemos encontrado perlas muy bonitas que nos han motivado y que queremos compartir en esta ocasión con nuestros oyentes. Sin más, pues entremos al pasaje y como siempre leamos el pasaje. Hoy vamos a estar leyendo Juan capítulo 1 entre el versículo 29 y el versículo 51. Pero yo le sugiero, Dwight, si le parece bien, hagámoslo en los tres momentos. Del 29 al 34 y conversamos sobre ese y luego vamos avanzando. De acuerdo. Adelante. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así es. Dwight, muchas gracias por la lectura. Mencionemos un poco el contexto. El capítulo pasado de Elecciones estuvimos dando comienzo al Evangelio según San Juan, a la conversación de este Evangelio. Estuvimos hablando un poco acerca de un elemento de presentación, de introducción que hace el evangelista acerca de quién es Jesús. Y en ese contexto de quién era Jesús, también estaba otro elemento muy importante y es quién no era Juan el Bautista. Y hablamos de esa dicotomía, ¿no? ¿Quién es Jesús y quién no es Juan el Bautista? Habían venido a preguntarle a Juan: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú un profeta? Y Juan: no lo soy, no lo soy y no lo soy. Y en el pasaje que sigue sucede, según el narrador, al día siguiente. Y vamos a encontrar aquí unos elementos muy interesantes que nos dan una idea acerca de quién era Jesús para Juan el Bautista. Entonces, no sé, Dwight, si quiere comenzamos de una vez. Porque la expresión es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo ve usted esa primera afirmación que hace Juan el Bautista respecto de Jesús? Pues es reveladora, porque Juan nos había dicho que era una voz. O sea, entre las cosas que dijo que no era, dijo que sí era esa voz anunciadora del Rey. Pero en este caso nos lo anuncia es como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí podríamos quedarnos muy largo tiempo pensando en todas las implicaciones, todo lo que significa ser el Cordero de Dios y todo el recorrido histórico desde que el hombre es hombre en cuanto al cómo acercarse a Dios a través de un cordero. Hicimos el ejercicio con usted de verificar, de tomar un poquito, porque es muy profundo, acerca de qué significa ser el Cordero de Dios a partir de unos pasajes bíblicos. Pues hay una referencia directa al episodio de Abraham, cuando va allí a hacer el sacrificio y su hijo le dice: bueno, ¿dónde está el cordero? Y la respuesta es: Dios se proveerá de cordero. Hay un elemento literal allí que habla mucho y que es, en algunos casos menciona que es un antetipo de Cristo, ¿no? Esa escena de que Él se proveerá de cordero
está hablando precisamente de lo que va a venir después, que es precisamente lo que estamos estudiando. Otro episodio también donde hay un elemento importantísimo acerca del Cordero es en el episodio de Éxodo, cuando Dios manda a las familias a celebrar por primera vez la Pascua, y es un cordero, el animal que deben sacrificar y que deben hacer toda una ceremonia para que el ángel de la muerte no pasara por allí por sus casas. O sea, el cordero viene a ser un tipo de salvación. El cordero también va a estar a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel en los sacrificios, ¿no? En esa expresión de adoración y de redención también. La fiesta nacional era conmemorativa de eso, el Cordero Pascual, el Cordero que era la fiesta nacional de cuando habían sido liberados de Egipto, habían salido de allí y que pues celebraban de una manera muy concienzuda, en reconocimiento de lo que había significado esa redención de esclavitud, ¿sí? Correcto. O sea que hablar del Cordero pues tiene unas implicaciones muy profundas en la cultura. O sea que Juan el Bautista vea a Jesús y diga, ese es el Cordero de Dios, ya automáticamente se despierta en sus oyentes una cantidad de significados sobre lo que significa, sobre quién es Jesús, ¿no? El Cordero de Dios. Y eso tiene unas implicaciones muy especiales. Se despiertan los sentidos de todo el recorrido bíblico, todo. Usted nos menciona aquí a Abraham, nos menciona el episodio de Éxodo, pero podríamos, repito, hablar de salmos, ¿sí? Sacrificios no quisiste, más me preparaste cuerpo, está expresando el compositor de aquel salmo, y así podríamos recorrer absolutamente todo el texto bíblico para explicar lo que significa el Cordero de Dios. Entonces, cuando Juan lo señala, pues hay unas reacciones y muy interesantes. Digamos, Dubái, no sé qué le parece, que la primera, es una frase que tiene dos elementos. He aquí el Cordero de Dios, primer elemento, y segundo elemento, que quita el pecado del mundo. Y es que en esa frase a mí me parece que Juan el Bautista recoge todo el texto bíblico. Tanto el Antiguo Testamento cuando habla del Cordero de Dios, como el Nuevo Testamento, cuando afirma que quita el pecado del mundo. Y eso es un elemento muy importante, porque todo lo que suena en el Antiguo Testamento y de lo que hemos hablado, no quitaba el pecado. No lo quitaba. El escritor de Hebreos, capítulo 10, explica muy bien y con detalle, y quiero invitar a nuestros oyentes para que se tomen un tiempo de leer este capítulo, bueno, desde el versículo 23 del capítulo 9 y todo el capítulo 10, donde el escritor de Hebreos explica muy bien cómo fue que Cristo quitó el pecado con su muerte. O sea, cómo Cristo se convirtió en Cordero que quita el pecado del mundo. Es un elemento seguramente interesante, que dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, por ejemplo. Y allí habla de todo el poder que Él tiene y lo que Él hizo en la cruz del Calvario y el significado. Pero esto, pues obviamente está escrito luego de que Jesús resucitó. Pero es que Juan aquí lo está viendo y está hablando con una claridad muy especial. ¿Quién es Jesús para Juan el Bautista? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que sigue ahí en adelante es la respuesta frente a esa verdad. Y ya vamos dando un poco de pistas sobre hacia dónde puede ir nuestra lección y nuestra lección. Hay que conocer muy bien quién es Jesús. Creo que eso es un elemento fundamental. Porque lo que sigue precisamente habla de ese reconocimiento, de esa actitud. Si quiere usted, Dubái, coméntenos algo acerca del versículo 30 en adelante. El versículo 30 pone que este es de aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Son elementos pues, que precisamente reúne la idea o lo que sabía Juan el Bautista. Ya se había presentado antes como eso, ¿no? Usted no lo mencionó ahorita. Yo soy una voz. Y precisamente en este versículo habla acerca de quién era Juan y quién era Jesús.
que lo iba a anunciar. Usted me comentaba una anécdota muy interesante acerca de un encuentro allí con un poeta a quien en principio usted no conocía y que luego le conoció y tuvo como que esa reacción distinta a partir de ese conocimiento. Correcto. Y es muy relacionado con esto que Juan nos dice, yo no le conocía, ahora sí, entonces reacciona distinto. Cuéntenos un poco de esa... Y es que, Dwight, pues nos pasa eso. Cuando no conocemos a alguien, pues nuestra actitud es un poco como ignorándola. Y le comentaba yo, y comentarle aquí a nuestros oyentes, alguna vez fui invitado a una lectura de poesía en la Universidad Pedagógica, en Bogotá. Entonces fui invitado porque una profesora de la universidad iba a estar allí de moderadora. Llegué yo 7 de la noche, Universidad Pedagógica en la puerta, saqué mi invitación, pregunté dónde quedaba el escenario. Al lado mío estaba un señor, un anciano ya, que no, una persona común y corriente. Y él preguntó lo mismo, ¿para dónde es? A él le dijeron, así que nos fuimos los dos. Bueno, los dos es un decir, él iba adelante y yo iba atrás, siguiéndolo. Pero para mí era uno más del montón, y él iba adelante, yo iba atrás. Cuando llegamos a la sala donde iba a hacer la lectura, claro, él llega, la gente lo ve y comienza a saludarlo. Lo saludaron a él, no a mí. Yo hice un detalle de observador. Entonces yo decía, venga, pero ¿quién será este? ¿Quién será ese señor? Era el poeta. Él era el que iba a declamar la poesía y toda la noche y toda la vela era porque él iba a estar presente. Entonces la actitud cambió inmediatamente en mí. Es que yo estuve al pie del poeta, del protagonista de la noche. Y yo no lo sabía. Entonces, como no lo sabía, lo ignoré. Y a veces nos pasa eso con Dios, yo creo. Sí. Como no sabemos quién es Él, lo ignoramos. ¿Cierto? Pero estuvo bien porque finalmente usted se dio cuenta. Y Juan también se está dando cuenta. Dice, yo no le conocía. Pero no duda en decir, ese es. Y me gusta mucho la reacción que van a tener quienes escuchan, porque sí estaban encantados escuchando a Juan, pero van a tomar un papel activo, una reacción de armas tomar, de hacer algo ante el reconocer quién estaba allí. Que digan, este es el Cordero de Dios, voy a hacer algo. Correcto. Yo no le conocía. Versículo 31. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo en forma de paloma y permaneció sobre él. Lo que está aquí diciendo Juan es, ya yo no lo conocía, pero han pasado algunas cosas que demuestran que él verdaderamente es el Cordero de Dios. Está dando sus argumentos. Pasaron las cosas que él tenía ya señaladas. Dice, el que me mandó me había advertido, cuando pase tal y tal y tal, con tales señales, entonces te vas a dar cuenta que ese es el Cordero de Dios. Y entonces, ante esas señales inequívocas, Juan no dudó y los que le escucharon tampoco dudaron en reaccionar ante tal anuncio. Y eso, Dubái, nos deja ver algo. Y es que tanto Juan el Bautista, y ahorita lo vamos a ver con los demás, siempre tenían un conocimiento previo respecto a Jesús. Juan tenía unas señales que tenían que pasar para identificar al Cordero de Dios. Y más adelante vamos a encontrar precisamente ese conocimiento previo, necesario, y esa actitud un tanto crítica para evaluar quién es el que está al frente mío y cuál entonces es mi actitud frente a él, ¿no? Que es un elemento bastante interesante. Versículo 34, termina diciendo, y yo le vi. Antes dice, no le conozco, pero ahora dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ni más ni menos. Primero comienza diciendo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y termina diciendo, este es el Hijo de Dios. Pues una actitud muy interesante la de Juan el Bautista, que reconoce a Jesús, quien cumple las señales que estaban previas para ello. Y creo que esto nos da paso ya para la siguiente lectura. Entonces, adelante, Dubái, hasta el versículo 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús
y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué interesante. Aquí vamos a encontrar unos elementos nuevos, el tema de las traducciones. Comencemos por ahí hablando un poquito acerca de qué puede significar esto de qué traducido es. ¿Qué idea tiene usted sobre esto, Dwayne? Primero, tengamos en cuenta que había una sociedad intercultural allí en Palestina, donde está ocurriendo esto. Tienen usualmente un nombre griego y un nombre arameo. Entonces Pedro, que también significa, que también se llama Cefas, el nombre Cristo, que además es Mesías. Esa es una de las explicaciones que tenemos. Mire que también, incluso en la muerte de Cristo, tenían que poner eso en diferentes idiomas, en latín, en griego, en arameo, ¿sí? Entonces esa multiculturalidad, muchas lenguas estaba allí presente. Pero además de eso, es que este texto fue el testimonio. Aquí hemos leído bastante la palabra testimonio. Ese testimonio ya tenía un alcance muy grande, tanto que los lectores tenían diferentes lenguas, diferentes idiomas, y había que traducírselo, había que explicarlo. Nosotros tenemos que hacer ese ejercicio todavía. Oye, ¿qué significa Cristo? El Mesías, el ungido, el prometido. Las palabras tienen tanta carga de significado y hay que explicarlo y hay que indagarlo y hay que dudar un poquito, plantearse preguntas razonables. Tenemos derecho a ello. Correcto. Gracias por esa aproximación al tema, que nos da cuenta de la importancia que tiene este evangelio en su contexto, ¿no? Es escrito entonces a una población a quien es necesario traducirle, o sea, que es una población que puede no conocer el idioma original, sino que necesita esa traducción del autor. Otro elemento que me llama la atención es la repetición de al día siguiente, también, y ahorita en el siguiente pasaje vamos a leer lo mismo, al día siguiente. Entonces hoy estamos hablando de 3 días, al día siguiente, al día siguiente y al día siguiente. Y aquí aparece Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. O sea, Juan tenía discípulos. Era identificado como un maestro en su época. Tenía discípulos a su cargo y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, vuelve y repite: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar sus discípulos y siguieron a Jesús. Hablábamos un poco al respecto de esto, de lo que significa para un maestro saber cuál es su alcance. Mis hijos, que son músicos, han tenido transiciones a veces pasando de un nivel a otro, ¿sí? Donde un maestro llega hasta cierto punto, pero luego le entrega, señala, busca el siguiente maestro que le va a conducir en el siguiente nivel, en la siguiente fase. Juan conocía esa limitación y dice: hasta aquí llego yo. Ese es el Cordero de Dios. Y los discípulos lo escuchan y entonces toman decisión. Dice, ante esta referencia y este señalamiento que hace Juan el Bautista, decidimos seguir a este Jesús. Y van y le hacen el seguimiento, que es cuando buscan seguirle tímidamente, como usted hizo con el poeta, así seguir los pasos. No sé si es... bueno, ellos ya iban teniendo mejor noción. Entonces iban diciendo, vamos a tomar cartas a partir de esta referencia que nos hace Juan. Así es. Y precisamente llama la atención que ellos pudieron evaluar las palabras de Juan el Bautista.
era su maestro. Y Juan el Bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios. Pudieron haberle dicho, bueno, que sí, está bien, un maestro más. Pero no, frente a esa verdad la evaluaron, la analizaron y tomaron la decisión de dejar a Juan y de irse a seguir a Jesús. Un nuevo nivel. Un nuevo nivel. Y a veces nos hace falta ese nivel. Y qué bueno que como maestros también pudiéramos, maestros de escuela dominical o maestros de niños o padres o líderes, tener la madurez de reconocer quién soy yo y quién es Jesús. Y de señalarles a otros el camino. Y que esos otros, a partir de sus experiencias, y sus saberes, puedan tomar su decisión. Entonces creo que en algunos aspectos de la vida terminamos siendo ese Juan el Bautista diciéndole a los demás, miren, ese es el Cordero de Dios, para que los demás puedan tomar un camino y puedan seguir adelante. Hay una conversación muy interesante allí entre Jesús y los discípulos, que llama mucho la atención. Y luego viene un voz a voz que llama mucho, que a usted le gusta, porque me lo ha mencionado varias veces, el tema de ir a decirle a otros lo que está pasando. Hey, mira que me encontré con tal cosa, hey, mira que encontré aquello. Háblanos un poquitico acerca de eso. Sí, el voz a voz que nos multiplica las noticias, sigue haciéndolo. Ahora tiene unas ayudas impresionantes y las noticias se viralizan, decimos nosotros ahora. Pero esta vez era el voz a voz, la referencia que, van y constatan. Aprovecho para decir que me toca, me conmueve esa expresión donde cuando van donde Jesús le reconocen como maestro, rabí, que pues Jesús era un hombre joven, 30 años, y entonces ya era un hombre reconocido como rabí. Entonces en este voz a voz le escucho el comentario, reacciono, voy, digo, y cuando iban como aumentando, revelando que habían pensado muy bien, habían tenido oportunidad de verificar cosas, el voz a voz uno lo verifica, oye, pero cuéntame más. Internamente también la persona va madurando sus ideas, sus decisiones. No son decisiones tomadas así sin criterio, sin hacer cuentas precisas para saber si lo que se está haciendo, el cambio de maestro, me viene bien o no. Entonces primero van y dicen, le reconocen como maestro, rabí, pero aparte de eso también van aumentando sus elementos de juicio, ¿sí? Dice, hay un crecimiento aquí, dice, este es de quien nos habla Moisés y los profetas. Correcto. Pues Andrés, que es hermano de Simón, que fue parte de los dos discípulos de Juan, encontró a su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ya no es solo rabí, ahora es el Mesías, el Cristo. Habían abundado su conocimiento. Y esa palabra del Mesías, para ellos, igual que la palabra Cordero, es de Dios, les va a tener un significado muy profundo en su vida. Porque eso pues tiene que ver con el ungido y es una conexión directa con David y con la profecía. Reyes y sacerdotes. Correcto. Le trajo a Jesús, o sea, fue por Pedro y le dijo, mire, hemos encontrado al Mesías, lo trajo a Jesús. Jesús lo mira y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y aquí nos encontramos, valga la redundancia, un encuentro que transforma. Porque viene primero, dos discípulos, uno de ellos es Andrés, y Andrés trae a Pedro, y con una referencia del Mesías, y trae para ser exactos, trae a Simón, y Jesús le cambia el nombre y le pone Pedro. Es unas transformaciones muy interesantes de este episodio, de un maestro que no tiene problema en indicar a sus discípulos hacia dónde hay que ir, de unos discípulos que evalúan, que ponen como en la balanza las cosas, que reconocen la información nueva, que van y se percatan de que eso realmente es así,
y que también invitan a otros. Ese voz a voz ahí que está, que llama mucho la atención. Voz a voz del que queremos invitar a que nuestros oyentes se unan. ¿Cómo podríamos hacer un voz a voz en nuestra época? Bueno, lo hacemos con cada una de las cosas. Necesito un trabajo o me llegó un mensaje que identifico como valioso y lo retransmito. Nosotros tenemos la gratitud hacia Dios de que estas cosas que hemos venido pensando se han venido propagando y damos gracias a Dios por eso, porque pues nosotros ponemos unas puntadas iniciales, programamos la voz un poquito, pero esta voz tiene eco en otro que dice, este mensaje está para compartirlo, y entonces lo comparte nuevamente y se multiplica el mensaje, y el otro va a tener la oportunidad de con su propio criterio evaluar y pensar y contrastar con el texto y con su vida y con lo que Dios mismo le comunique, porque lo bueno es aquí que tenemos el cómo comunicarnos directamente con Jesús. Correcto. Seguimos en esa oportunidad. Yo he tenido lo que me comunica usted, lo que me comunica mi madre, lo que me comunica mi esposa, lo que me comunican mis hijos acerca de Cristo, pues yo no me quedo solamente con eso, aunque me enriquece, pero luego voy y lo verifico y lo constato y lo amplío. Entonces son como varias invitaciones. En primer lugar, a escucharnos, claro que sí, todos los viernes. En segundo lugar, a constatar usted allí con la Biblia, en oración a Dios, revise muy bien nuestra conversación y si es para usted de edificación, si es para usted de ayuda, compártalo con alguien y hagamos parte de este voz a voz, haga parte de Lecciones y reenvíe este mensaje. Recuerde que estamos en nuestra página e-centroleccionesbiblicas.co, también en la página de YouTube, y vienen más proyectos en otras redes sociales para otros públicos. Así que sería muy bueno que también de este proyecto de Lecciones pudiéramos hacer un voz a voz, así como aquí sucedió. Ya ocurre y lo agradecemos a Dios por ello, y pues reaccionamos frente a este conocimiento maravilloso. Contemos algo. Estábamos revisando las estadísticas y estamos muy contentos porque según las redes hay gente en Bélgica que ha escuchado Lecciones, en Alemania también, en Alaska. Un saludo muy especial a nuestros oyentes en Alaska, en Colombia, en España, y bueno, es que con las redes sociales en Reino Unido. Dios les bendiga a todos y que esto sea de bendición. Así es, con las redes sociales de hoy pues podemos aprovechar estos medios y llevar el evangelio en toda dirección. Hemos llegado al tercer bloque y el bloque final, que también es muy interesante y habla acerca de Felipe y Natanael. Así que adelante con la lectura, Dubái. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Gracias, Dubái, por esta lectura bíblica. Bueno, no sé si los oyentes lo han notado, pero lo que ha comenzado con un encuentro entre Juan el Bautista y Jesús comienza a ampliarse. Entonces,
2 discípulos, luego 3, luego hay una conexión geográfica porque Jesús encuentra a Felipe, le dijo sígueme, y hay una referencia aquí. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro, o sea, es muy posible que se conocieran entre ellos, y aquí entonces arranca una escena también muy bonita de un encuentro personal. Felipe va y sigue a Jesús llama a Felipe mejor, es el orden, y luego Felipe va y le cuenta a Natanael, en esto mismo del voz a voz que hemos venido hablando. La historia que le cuenta es la siguiente, que es muy importante. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y eso es un elemento importantísimo. Cuéntanos un poco qué significa esto de la ley y los profetas. Pues está marcando todo el contexto. Lo que empezó diciendo es el Cordero de Dios. El otro dijo, Rabí. Luego, este es el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí lo tenemos ampliadísimo. Este es, y hace la descripción completa, de quien escribió Moisés, de quien han escrito los profetas. O sea, está todo el panorama completo. Todo el panorama completo. O sea, resume todo el Antiguo Testamento y dice todo lo del Antiguo Testamento que se nos había anunciado acerca de Cristo. Aquí está. ¿Sí? Y bueno, la reacción de Natanael, una duda razonable, que me parece muy valiosa. O sea, el Señor nos permite, es que para así estamos hechos, es esta construcción lógica la que tenemos ese criterio para decir esto sí, esto no, pues también respecto de Jesús es válido, ¿sí? Y de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, una duda objetiva, razonable, que luego puedes ir y constatar, y si sí, pues sí, y si no, pues dirás, no, esto no era valioso, no era verdadero. Esta referencia a la ley y los profetas, en otros episodios lo hemos encontrado, y es una referencia directa a todo lo que se había escrito antes, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y es que el sustento de quién es Jesús está basado en la misma escritura. Y yo hago una conexión directa con el pasaje de Lucas, cuando Jesús se encuentra con los 2 discípulos que van camino a Emaús, y Jesús les dice, mire, es que es necesario que esto pase. Y le dice que les explicó desde la ley, pasando por los profetas, que eso que pasó era necesario que pasase. Entonces aquí lo mismo, es una referencia directa a todo el Antiguo Testamento, lo hemos encontrado. Lo que usted dice, Natanael, me parece muy interesante, las preguntas. Qué bueno que nos hiciéramos más preguntas en la vida. Usted que nos está escuchando, querido oyente, hágase preguntas, porque para eso es una invitación a hacerse preguntas. ¿Será lo que le dicen en elecciones es correcto? Claro. Hablaba de dos materias primas que hacen que alguien pueda aprender: la capacidad de duda y la capacidad de asombro. Puedes preguntarte, hazte las preguntas. ¿De Nazaret puede ser algo bueno? ¿Este Jesús quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué podría implicar esto en mi vida? Todas las preguntas que quieras. Yo tengo mis preguntas, tú las tuyas. Natanael tuvo las suyas. Y Jesús precisamente se anticipó a esas preguntas y respondió con propiedad. Que cuando vio a Natanael, pues respondió de acuerdo a lo que Natanael pensaba, y por eso vino la capacidad de asombro de Natanael. Correcto. Antes de llegar a esa escena, permítame mencionar la respuesta de Felipe: ven y ve. Felipe le pudo haber dado toda una clase a Natanael acerca de quién era Jesús, pero le dijo no, ven y ve. Y creo que es la invitación frente a alguna pregunta: ven y ve, aquí está. En la palabra de Dios está todo. Entonces, la respuesta a nuestras preguntas están aquí. Ven y lee, diríamos hoy. En ese momento, ven y ve. Natanael va, se encuentra con Jesús, y Jesús le dice, bueno, te vi. Y Natanael queda extrañado. Perdón, asombrado, dice la palabra. No extrañado, sino asombrado. Maravillado.
Y ese ven y ve que también lo constata a través de la experiencia, porque cuando encuentra con Jesús, más que encontrar textos que los conocía, pues lo que encuentra es esa experiencia directa con Jesús, en donde pues Jesús le dice, oye, tú eres, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, como que Natanael dijo, me conoce, ¿sí? Es omnisciente, porque además se lo amplía, dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces, Natanael identifica, es sensible a ver que Jesús todo lo sabe y en todo lugar está. Correcto. Características de Dios. Por eso él le dice, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, que era el regreso a la teocracia, porque ellos habían vivido una teocracia en el tiempo de los jueces, y aquí encuentra otra vez ese regreso a la teocracia, donde Dios es el que manda, Dios es el que lo sabe todo, el que lo conoce todo y es el Rey. A lo largo de este pasaje hemos encontrado muchas referencias al Antiguo Testamento, ¿no? Y todas se cumplen en Jesús. Y vamos a encontrar ahorita una última que va a ser realmente, que es muy bonita, y ya vamos para allá. Natanael le dice, Rabí, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús le dice, hombre, haz una pregunta, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y el versículo 51 le dice, de cierto os digo, o sea, sin lugar a dudas, te voy a decir algo. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y eso es una revelación supremamente especial, muy diciente, que quiero que usted nos comparta, Dubái. ¿Cómo entender este pasaje? Bueno, primero que es un pasaje que está en términos comparativos. Dice, ¿y tú te asombras de mi omnisciencia y de omnipresencia? Pero te quisiera mostrar algo que es mucho más interesante. Y dice, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Reminiscencias, recordatorios. Esta escena nos recuerda a Génesis 28, cuando Jacob estaba soñando lo que vendría después, ¿sí? Creo que usted nos puede compartir allí ese episodio con todo su lujo de detalles, ¿sí? Jacob y la escalera. Correcto. Pues Jacob va para Harán, llegó a un lugar y ya estaba cansado y decidió quedarse allí. Dice el texto que puso unas piedras y se acostó. Y comenzó a soñar. Dice que veía una escalera que estaba apoyada en tierra y en su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estáis acostados, te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, esto que le dice Jesús a Natanael es un recordatorio de este pasaje, que no solamente es la escena de ángeles que bajan y suben, sino el cumplimiento de una promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tiene razón Jesús en decirle, esto es mucho más sustancioso que mi omnisciencia y mi omnipresencia, sin que esas sean para nada desdeñables. Es que su omnisciencia y su omnipresencia son maravillosas, además por su tacto, su respeto, porque a pesar de que él lo sabe todo, a Natanael cuántos trapos sucios le pudo haber sacado. Si Natanael le conocía todo y pudo empezar a decir cosas desagradables de Natanael, tú te acuerdas cuando mentiste, tal,
las pilatunas que le hiciste a tu madre. No, le sacó lo bueno. Esa omnisciencia respetuosa, esa omnipresencia. Te vi fue debajo de la higuera. Hubiera podido ver en sitios muy desagradables también, pero lo quiso ver en esa bonita condición. Él nos quiere ver en esa bonita condición. Es que además es lo que hace un padre con sus hijos. Yo veo a mis hijos y los podría ver en circunstancias muy desagradables, pero nos gusta verlos en todo aquello en que podemos sentirnos orgullosos de ellos. Entonces, su omnisciencia y su omnipresencia son así de cálidas, de respetuosas, de bonitas. Pero Jesús le dice esto, se queda corto respecto de esto de que te estoy haciendo benditas en mí a todas las naciones de la tierra. Es mucho más interesante, mucho más hermoso. Quiero contarle que dentro de eso, dentro de todas las familias de la tierra, está su familia y está mi familia. Y la de quienes nos escuchan y que nos ven. Como si fuera poco. ¿Qué forma de terminar este pasaje? La gracia ahí presente. La bendición, el cumplimiento de una promesa en Jesucristo. Serán benditas todas las familias de la tierra. Y es un motivo de alegría y de agradecimiento a Dios. En este episodio hemos hecho un recuento de personas que se encuentran con Jesús y cómo su vida se va transformando como fruto de ese encuentro. Y creo que estamos en el momento de escuchar cuál podría ser la lección y a qué estamos invitados a partir de la lectura del texto. Cuéntenos, Dubái, por favor. Ser sensibles ante ese voz a voz que estamos escuchando. Juntarlo con todos nuestros elementos de juicio, todo lo que hemos leído, toda nuestra experiencia de vida, todo eso juntarlo y sumarlo para ir avanzando en toda esa construcción de quién es Jesús, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el ungido, que Él es el Rey de Israel, que Él es ir ampliando, dudar si se quiere, es decir, y de Nazaret puede salir algo bueno, este Cristo, permitir luego que Él nos transforme. A Pedro enseguida le cambió su nombre, Cefas, pues ahora te llamaba Simón, tu nombre también te lo cambio, ¿sí? Permitir que Él pueda hacer esa transformación y que si fuera poco todo, que podamos hacer nuestra esa bendición, que en todas las familias tienen la posibilidad de ser benditas en Jesús, y toda esta gloria pintada en el último pasaje que Jesús dijo, esto es aquí diríamos la leche, lo más grande, lo más maravilloso, lo más glorioso es veréis el cielo abierto. Queremos tener esa elección para nuestra vida, que en Cristo le sigamos, nos metamos en su casa como hicieron estos hombres, nos metamos en su casa o Él en la nuestra y podamos hacer que esta bendición para todas las familias de la tierra sea de nuestra familia, la familia Anzola, la familia Ospina, la familia González, la familia Gutiérrez, la familia Brown, el nombre y apellidos de todos. Correcto. Pues esto ha sido un episodio muy bonito en donde hemos estado hablando acerca de quién es Jesús. La manera en que reconocemos a Jesús tiene implicaciones directas en nuestra fe. La manera en que reconocemos a Jesús tiene implicaciones directas en nuestra fe. ¿Quién es Jesús para usted, querido amigo que nos está escuchando? ¿Cómo usted reconoce a Jesús? A lo largo de este pasaje hemos visto cómo Jesús, o cómo en Él se cumplen todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento y cómo en Él podemos tener hoy bendición para nuestra vida. Hemos llegado al final, Dubái, de este episodio número 51. Dentro de 8 días cumplimos un año de estar al aire con Elecciones Bíblicas Podcast. Será nuestro episodio número 52 y estaremos celebrando. Hoy tomamos café, un delicioso café. Entonces dentro de 8 días tendremos algo más para celebrar, seguramente.
Un abrazo a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Deseamos que Dios los bendiga y les enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo aquí desde Málaga, Andalucía, España.